Bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En nombre de la doctora Patricia Galeana, reciban ustedes la más cordial bienvenida. Este domingo 15 de octubre tenemos en el Museo de la Mujer la presentación virtual del tema Las mujeres en la historia y en la historiografía de América Latina, que imparte la doctora Dora Barrancos del CONICET. Yo soy la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias y que tengo el honor de moderar esta mesa. La semblanza de la doctora Barranco es la siguiente. La doctora Dora es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil y doctora en Historia por las Universidades de Campinas de Brasil. Es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como investigadora principal de CONICET y fue directora de este organismo entre los años 2010 a 2019. Entre sus libros se encuentran Anarquismo, Educación y Cultura en la Argentina de principios del siglo, Contrapunto, 1989, editado por esta casa. Inclusión, Exclusión, Historia con Mujeres, editado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2000. Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos. En Sudamérica, 2007, editado por esta casa. Mujeres entre la casa y la plaza, también editado por Sudamérica, 2008. Y su libro más reciente, Los feminismos en América Latina, que es una colección, historias mínimas de El Colegio de México, editado en el año de 2020. En 2012 mereció el reconocimiento internacional Ciencia y Mujeres, 12 nombres para cambiar el mundo, del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, el CONIEC, de Burgos, España, y en el año 2015 recibió el Premio Excelencia Académica de la Universidad de Buenos Aires y en el 2017 también recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Claxo por sus 50 años y ha recibido numerosos doctorados honoris causa de diversas universidades argentinas y hoy tenemos el gusto, el honor y de verdad una gran emoción de que nos acompañe con nosotras en este Museo de la Mujer. Doctora Barrancos, bienvenida, adelante con su ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a ese precioso emprendimiento del Museo de la Mujer, que tendré el gusto de conocer dentro de poco, así espero. Muchas gracias a todos los desvelos habidos para que finalmente estemos conectadas, conectados. Así que yo voy a exponer más o menos unos 30 minutos, voy a ser muy sucinta, quedarán algunas cosas, alguna vez podremos encontrarnos tal vez, la situación, la condición de las mujeres en América Latina y su consideración en la historiografía, sobre todo latinoamericana. De esto voy a hablar. Desde luego voy a dividir, lo que voy a decir se va a dividir en tres, podríamos decir, tres grandes segmentos. Uno es cómo ha sido la situación en general de las condiciones femeninas. Conviene hablar en plural, no hay una condición femenina. Una rápida lectura de su evolución hasta los días que corren. Después voy a hacer un pequeño ingreso pinzando los feminismos de América Latina y alguna consideración más reciente. Y por último, una pequeña reseña de lo que yo considero falta para que investiguemos en nuestra América Latina, en orden a las mujeres, las relaciones de género y también, desde luego, las diversidades sexogenéricas. Así que vamos a las cosas. En primer lugar, se puede decir que la condición femenina tiene mucho parecido en América Latina y también muchísimas diferencias ya desde el siglo XIX. Obviamente me estoy refiriendo desde ya a la cuenca iberoamericana. También hay diferencias notables en la cuenca lusoamericana, Brasil concretamente, que comporta geográficamente casi un continente, y sobre el cual me voy a tener también algunas notas respecto de las condiciones femeninas. El siglo XIX transcurre claramente en un ascenso, podríamos decir, en una mayor cristalización de las determinaciones
patriarcales, porque notablemente desde mi perspectiva, a mayor modernización, es paradójico, ha habido también mayor opresión patriarcal. Esto se constata, digamos, en varios lugares. En Europa podría decirse, ha habido una regresión. Esto es para la historiografía general de las mujeres, fue una regresión. Lo notable es que la 1789, paradigmáticamente, la gran Revolución Francesa, la que va a conceder los derechos individuales, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha significado una regresión de derechos para las mujeres. Notablemente, el siglo XIX fue un siglo constrictor, y a medida que avanza, obviamente, la condición, sobre todo, regulada jurídicamente de las mujeres, se observa el paradigma central dominante patriarcal. Podríamos decir entonces que hay casi una bisagra al final del siglo XIX, se ve en sociedades modernas que se modernizan, el caso de México, el caso de la Ciudad de México, digo, el caso de Buenos Aires, el caso de Montevideo, el caso de Santiago de Chile, de Bogotá, en fin, para pensar algunos lugares en donde, si bien por un lado hay el aire de la modernidad, implica una serie de contrastes con la sociedad, podríamos decir del antiguo régimen, aunque el antiguo régimen técnicamente cesa en 1789, pero en fin, para decir, los aires de la modernización que se suscitan en todas nuestras sociedades no se compadecen para nada con una condición más emancipada de las mujeres. Por el contrario, la emergencia inclusive de las nuevas clases medias, fenómeno muy disímil según se trate cada país de América Latina, muy disímil, sin embargo arroja claramente esos primeros muñones de clases medias, que van a ser un matiz respecto de el ambiente rural anterior general en nuestras sociedades, tienen un comportamiento muy articulado en orden a los objetivos, los sentimientos y las sensibilidades patriarcales. Las clases medias determinan sobre todo el papel que deben cumplir las mujeres y el papel que deben representar los varones. Sucintamente, ya lo sabemos, ese papel reproductor y cuidador de las mujeres, desde mi perspectiva, se hace todavía más enérgico con las pautas normativas de crianzas en las clases medias de América Latina. Las niñas tienen un comportamiento deliberadamente pacato, deliberadamente inercial respecto del deseo sexual, por ejemplo, algo sobre el que un gran neurofisiólogo de fines del siglo XIX había dicho una sentencia que vale la pena recordar, dada su circunstancia por un lado racialista y por otro lado hiperpatriarcal desde ya. Krafft-Ebing había enunciado a fines del siglo XIX que si las mujeres fueran más educadas, apenas sabrían del goce sexual. Es decir, hay un tal, de todas maneras, un tal sometimiento al deber ser femenino, que implica una moral, sobre todo sexual, que tiene una adicción fundamental al objetivo matrimonial, Pero eso que se puede decir, bueno, es típico del siglo XIX, relativamente, debido a las convulsiones, debido a una serie de cuestiones, la articulación moderna de la sociedad, insisto, desde mi perspectiva, sobre todo, el crecimiento de las clases medias urbanas les da a las mujeres un condicionante de sometimiento mayor. Es cierto, con rupturas, porque es efectivo que ahí, en las primeras décadas del siglo XX, las mujeres de clase media y las mujeres de élite, dependen también de los mandatos familiares, sin embargo, pueden concurrir al sistema educativo todavía muy limitado. Estoy hablando de los años 1920, 1930. La apertura completa del sistema educativo para las mujeres se produce después de 1960. Es decir, una apertura
en todo caso, una expansión del sistema universitario al alcance de las mujeres, sobre todo de clase media, desde ya. Desde luego estoy hablando de manera general. La otra cuestión que quiero decir, aumentan los diferenciales entonces de la condición femenina, porque en el siglo XIX no había, claro, depende de los lugares, del tipo de abastecimiento, del tipo de economía, donde hay una economía rica, el caso de Perú, en oro, en plata, el caso de algunas regiones de México, etcétera, pero en general la vida de la élite es bastante ascética, no hay tantos recursos para vestir, para la ropa, en general se importan, en el caso de la región latinoamericana sur, hay que importar todos esos productos que son muy caros, y las élites, aunque son élites, a veces no tienen tanto abastecimiento monetario. Pero esto obviamente va a cambiar a fin del siglo XIX para el XX, y evidentemente hay lo que podríamos ya señalar como una hipérbole respecto del consumo de las clases altas. Por lo tanto, hay un cambio diferencial notable, que por ahí en el siglo XIX estaba un poco más mimetizado, digo, en torno de una posibilidad de identidades femeninas menos acuciadas por el hiperconsumo. Esto es lo que quiero decir. Entonces, el diferencial no es tan grande. Sí, va a haber una diferencia muy grande entre una campesina aborigen y una muchacha de la Ciudad de México. Pero lo que quiero decir es que eso se va a hacer mayor a medida que se ingresa claramente en el proceso de modernización. Lo mismo va a pasar con relación al mundo de las trabajadoras fabriles. Y ahí quiero decir algo. Durante gran parte del siglo XX, esto es claramente una cuestión general, las mujeres estuvieron muy condicionadas, las de clase media, las de clase burguesa, y en fin, esos grupos mejor situados en la sociedad estuvieron bajo la premisa de que el lugar ideal para la mujer seguía siendo el hogar, aunque estudiaran, aunque fueran a la universidad. El lugar ideal era el hogar, el locus que correspondía a la mujer era el hogar. Esa ruptura ¿qué quiere decir esto? Que había en gran medida un carácter menos legitimado para el trabajo femenino extra hogareño. Una de las rupturas de mayor legitimidad representó ¿cuál? El magisterio, la docencia. Ahí sí se permite societalmente, hay un horizonte ¿cómo decirlo? Un horizonte de asequibilidad, un horizonte de positividad. ¿Por qué? Porque el trabajo del magisterio se compadece con las funciones históricas de las mujeres. Es muy parecido a la idea de criar, de educar, que se tiene obviamente como propio de la esfera privada a cargo de las mujeres. Entonces, insisto en que efectivamente el trabajo más legitimado para las mujeres en general en América Latina fue hasta mediados del siglo pasado el trabajo docente, el trabajo del profesorado, el trabajo en el magisterio. En general, yo creo que hay una gran ruptura de los años 60 para acá. En algunas sociedades latinoamericanas se ve más que en otros, obviamente, depende de cada país, pero uno podría tomar el caso de México, insisto, de las economías que tienen una significación importante en América Latina respecto de sus trazos generales, como es el caso de Colombia, México, Brasil, Argentina, etcétera. Un país más pequeño como Uruguay, sin embargo, tiene un desarrollo enorme en orden a la modernización debido a una circunstancia muy particular que hace, digamos, que hace muy idiosincrático al Uruguay, un país en donde se podían tramitar finanzas, era un país que se llamaba la Suiza del Plata, ¿no? Por la cantidad de operaciones financieras que se podían hacer.
Entonces tienen un aire de mucha modernización. Esos países entonces van a transformarse muy claramente de la década 60 para acá, en la que va a coincidir un cambio notable paradigmático de los feminismos. El feminismo de nuestras tatarabuelas llega hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, un poco más, y evidentemente se transforma absolutamente en otras modalidades, intereses y objetivos del feminismo que poco se parecen. En algunas cuestiones sí, hay los trazados transhistóricos de la procura emancipatoria, pero sus contenidos varían. ¿Por qué? Varían porque gran parte de los primeros derechos solicitados, derechos de primera generación, derecho a la igualdad jurídica, derecho al voto y derecho a la educación, se han ido adquiriendo, se han ido conquistando hasta, digamos, paulatinamente hasta los años 60, en que por una serie de circunstancias que no voy a privarme de decir, emerge lo que llamamos el feminismo de la segunda ola. Otras cuestiones más, entonces, que quiero agregar: siempre tenemos que ver a las condiciones femeninas en sus intersecciones. En primero, socioculturales de la sociedad que estemos tratando. Por mucho que se parezcan las muchachas de México a las de Argentina, a las de Perú o a las de Venezuela, en 1930 había, sin embargo, trazos diferenciales, está claro. De modo que la primera obligación es investigar situadamente. El contexto nacional es muy decisivo para ver, para observar qué es lo que pasa con esas condiciones femeninas. Dos, lo que se debe observar siempre es la intersección de clase. Siempre tenemos que tener una admisibilidad de principios. Según los grupos sociales, más abastecidos, menos abastecidos, y según los grupos sociales, según incluso sus características más de detalles, ¿no? Propietarios grandes de medios de producción o no, obviamente las mujeres de esos sectores tienen un comportamiento que va a revelarse con diferencias, por ejemplo, al sector de una comunidad indígena, aún admitiendo algo que yo creo que siempre se debe tener en cuenta, es que aunque creemos que las poblaciones originarias en cada país son homogéneas, hay que desmentir esto. Las poblaciones originarias son altamente heterogéneas, altamente heterogéneas. No se puede, es un error pensar que la condición femenina que corresponde a un grupo histórico en México tiene una correlación inmediata y se parece a otro grupo, por ejemplo, del área central mexicana. Hay diferencias y esto es lo más desafiante para el análisis con nuestra perspectiva. Encontrar situadamente la condición femenina. Insisto, los grupos aborígenes son, aún radicados en un mismo país, altamente heterogéneos. Por último, me gustaría decir que otra intersección fundamental, ya está dicho en lo que dije, es la étnica. Es una intersección que no puede faltar. No es lo mismo el grupo de las afrodescendientes, y aún diría, no es el mismo grupo de las afrodescendientes que tuvieron una expresión larga en medios urbanos, como es el caso de Montevideo, por ejemplo, con afrodescendientes que tuvieron una inserción en áreas todavía rurales. Entonces, mujeres afrodescendientes tiene diferencias absolutamente singulares con el resto de las otras condiciones femeninas. Para no agregar otras intersecciones, ¿no? Desde luego, la gran intersección que necesitamos, ya está dicha, es la propia temporalidad. O el mismo grupo humano, clase media en la Argentina, en 1940, no se compadece con ese mismo grupo urbano de clase media de 1980. Entonces, la temporalidad está de más, obviamente, subrayarlo, pero es lo que permite una erradicación situada de nuestro objeto de conocimiento. Entonces,
A grandes trazos, conclusión sobre esto. Las condiciones femeninas son variables, según tiempo, lugar, ubicación social y, obviamente, identificaciones diversas, étnicas, etcétera, etcétera. La segunda cuestión a la que me quiero referir rápidamente es que en todos los países de América Latina existieron fórmulas feministas desde inicios del siglo XX. No hay ningún país en América Latina que se haya privado de esta experiencia notable en el que va a aparecer una modificación de la subjetividad de las mujeres en procura de, voy a usar un término que en general se usa para la idea de identificación de la clase obrera, el para sí de las mujeres, el para sí. Las mujeres encontrándose en ordenar los dispositivos tentaculares, opresores del patriarcado. El patriarcado, desde luego, hay que analizarlo también en cada lugar, porque tiene sus tretas, sus expresiones a veces más sublimadas, otras muchísimo más crudas y más fuertes, y a veces, muchas veces, aún el patriarcado reposando en figuras que parecen muy progresistas desde el punto de vista ideológico, etc. Y sin embargo, profundamente patriarcales en lo que atañe a las relaciones intergenéricas. Entonces, ahí lo que quiero decir es que el feminismo va a aparecer en todos los países. Yo he analizado con la fuerza que tiene en México, gracias a la Revolución 1910, hay muñones anteriores, pero hay figuras notables como Arismendi o Galindo, que son figuras muy vertebrales, que han dado, digamos, además una condición bastante integral de los feminismos. En el caso de Elena Arismendi me gustaría decir que es una aventajada promotora de lo que es, sí, antes que tuviéramos estudios decoloniales o postcoloniales, mucho antes, en los años 20, Elena propuso una vertiente que analizara y que tuviera que ver con la emancipación que correspondía a las mujeres en su idiosincrasia ibero-latinoamericana. Ella creó esa primera liga que a veces se nos olvida, que ha habido expresiones que podríamos decir son anticipos anticoloniales, son anticipos, porque Elena discute con el feminismo anglosajón, Entonces, yo digo, México es una gran cantera que tiene un desarrollo extraordinario también debido recientemente al recorrido, a los intercambios con Estados Unidos. Yo creo que, y mientras había otra condición de posibilidad para México, México no vivía en los años 60 furiosas dictaduras militares, 60-70, que en cambio el Cono Sur tenía terribles dictaduras militares. Eso condicionó el hecho de que hubiera una absorción temprana del nuevo feminismo de la segunda ola en México, un poco antes que en Argentina, en que tuvimos que esperar el cese de la feroz dictadura imagínense ustedes, estamos haciendo ahora 40 años de recuperación democrática. En mi caso, por ejemplo, yo me torné feminista en el exilio, habiendo salido de Argentina, exactamente en el momento en que había eclosión, los años 70, había una eclosión ya de la segunda ola. Dispenso un examen particular de la segunda ola, pero apenas decirles que fue la posibilidad de una emergencia de cauces feministas claramente teoréticos en materia antipatriarcal, epistemológicamente diferentes de los feminismos anteriores, en que no había un trazado epistemológico. Hay una inauguración extraordinaria, entonces, de teorías feministas. Es la primera vez que tenemos teorías feministas, de los años 60 para acá. Y tenemos, además, otro paradigma representacional respecto de nuestras luchas. Encima de todo podríamos poner la lucha antipatriarcal, que es equivalente a la lucha antiviolencia contra las mujeres. La violencia toma un acervo, toma una dimensión
al entender y al comprender que la opresión patriarcal es incitamente violenta. Y ahí entonces se desarrollan todos los esquemas de antiviolencia que ustedes conocen. Por lo tanto, hay una eclosión de feminismos en toda América Latina desde inicios del siglo XX y una renovación completa en los años 60, en donde hay algunas diferencias de aparición de esta segunda ola. México creo que está entre los primeros países, insisto, debido a sus correspondencias cercanas con Estados Unidos, y al mismo tiempo porque México no estaba bajo autoritarismos o dictaduras militares, aunque haya posible criticidad sobre la circunstancia gubernamental, pero ni se compadece con la crítica situación de los países del sur, todos bajo dictaduras. Voy a recordar que la primera golpe de Estado fue el 64 en Brasil, después siguió el 73, bueno, en el 55 la Argentina, anteriormente había ya la caída de Arbenz, la quiero recordar siempre, el 54, porque fue una primera mostración de lo que eran esos golpes de Estado con clara intervención de la CIA, con clara intervención de la doctrina de seguridad nacional. Y obviamente, y con un registro descomunal de violencia, tanto en América Central como en Sudamérica, en estos que fueron las más recientes que quiero contar, 64 la revolución, perdón, el golpe de Estado de Uruguay, de Brasil, con una ascendiente tremendo en los 67, 68, en donde se pone mucho más cruda esa dictadura y significa justamente una diáspora enorme de personas que salen de Brasil y que van a regresar también muchas mujeres feministas en el regreso de como nos ocurre a las argentinas regresando en la década de 1980. Uruguay vive bajo un golpe de Estado, Chile con Pinochet, o sea, y Perú con lo que podría ser momentos diastolicísteros, momentos autoritarios y momentos de cierto avance, como fue Velasco Alvarado, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir que esto le da una situación particular al reverbero de los feminismos. Le da una situación particular al reverbero de los feminismos que van a, de alguna manera, indiciar los modelos autoritarios como modelos patriarcales, solicitando una renovación completa del estatus social, discutiendo el autoritarismo del Estado conjunto con el autoritarismo del patriarcado. En suma, sus desarrollos son diferentes, pero evidentemente estamos hoy frente a la condición particular de contar con una leva de teóricas feministas de primera magnitud en América Latina. Me parece que en 10, 15 años atrás, 20 años atrás, hacíamos un uso particular, las feministas, de bibliografía exógena. Teníamos que referir. Y hoy tenemos, felizmente, en nuestra cuenca latinoamericana, una enorme producción teorética feminista, y además en todos los campos del conocimiento. Desde luego quiero decirles que se puede ver, según el estado del arte historiográfico en cada país, cómo está narrada la historia de las mujeres y de los feminismos. Según el desarrollo de la disciplina histórica con relación a las mujeres, se puede apreciar más. Mi experiencia dice que hay algunos países en donde todavía se está construyendo esa historia de las mujeres, esa historia de los feminismos, y hay países que tienen un desarrollo notable en la materia, más allá de lo que puede ser, bueno, un registro sintomal académico. He escuchado de queridas colegas en México, por ejemplo, una cierta percepción de que no está habiendo tanta renovación historiográfica, pero yo encuentro de todas maneras que la renovación es enorme, y lo mismo puedo decir de mi país. Hay una disciplina dentro de las humanidades que es pródiga en producción de lo que llamamos perspectiva de género, para decirlo de una manera muy sintética. Tenemos
Voy a contar simplemente que, como he sido directora del CONICET unos años atrás, miren, ya hace 5 años atrás, yo computé alrededor de 250 proyectos de investigación que tenían que ver con géneros, con la condición femenina, con relaciones, con masculinidades, y especialmente una urgente, notable, un vértigo de proyectos de investigación que tienen que ver ya con la diversidad sexogenérica. Esto me parece que es una nota también muy interesante que está habiendo en América Latina. En suma, siempre ha habido feminismos en el siglo XX, si bien en la primera leva eran mujeres letradas, etcétera, no se puede decir que todas fueran, que fueran racialmente blancas, había muchas mestizas y había muchas mujeres, como Prudencia Ayala, en El Salvador, que era la primera, una de las primeras feministas, que su identidad era aborigen. Prudencia Ayala, la más importante figura del primer feminismo en El Salvador, fue de origen indio, indígena, y ella se alfabetizó sola, y fue notable, y fue muy perseguida, etc. De la misma manera hay que matizar la idea de que, bueno, son mestizas, nuestras mujeres pueden ser, no son blancas, pueden ser mestizas. Hay afrodescendientes, el caso de Argelia Alaya, en Venezuela, una figura notable, Argelia, que además de gran compromiso con posiciones de izquierda, fue guerrillera, etcétera, etcétera. Y yo diría recientemente evoluciones notables de mujeres indígenas que abrazaron fuertemente la articulación antipatriarcal, como Berta Cáceres. Berta es así todo un síntoma de lo que podría ser la emergencia feminista en nuestras poblaciones aborígenes. Por último, me gustaría hacer algunas notas respecto de lo que yo pienso a propósito de, bueno, la aproximación tan grande que he tenido, que me ha sido dada a tener para la producción de este libro, Los feminismos en América Latina, donde me he encontrado, insisto, con una producción latinoamericana muy, muy notable, pero me parece que faltan rubros, todavía nos faltan, es un mea culpa, nos falta. Me parece que le debemos todavía muchísima investigación académica a la historia particularizada, situada, y cada grupo étnico de nuestras mujeres de los pueblos originarios. Quebrantando aquello que hay una alta homogeneidad. No hay tal homogeneidad. Hay que estudiar a cada grupo y hay que estudiar la idiosincrasia de las condiciones femeninas en cada uno de esos grupos. Ha avanzado mucho, en México estoy segura. Me refiero a la historia, no me refiero al presente. No me estoy refiriendo a la articulación antropológica, que es buenísima. Me estoy refiriendo a la historia, a historizar la condición femenina a lo largo del tiempo. La otra cuestión que me parece muy importante, que nos falta, en Argentina nos falta mucho, ha habido, bueno, la historia de las condiciones femeninas afrodescendientes. Tenemos alguna iluminación, sobre todo todavía, yo diría, con un trazado de historiografía un poquitito protopatriarcal. Las mujeres iluminadas, las mujeres destacadas, las mujeres... No es eso lo que queremos. Queremos las mujeres anónimas, las que no pudieron tener nombre y apellido rutilante como para ser significadas inclusive por los adversarios patriarcales. Necesitamos otro tipo de historia. La otra cuestión que me parece que nos falta es un análisis más ponderado, detallado, de las sexualidades disidentes. Me parece que hoy día, si analizamos lo que pasa, por ejemplo, en la cuenca norteamericana, más que en Europa, mucho más que en Europa, en Estados Unidos, hay buenas instrucciones respecto de la necesidad que tenemos, digo, del gap, de la falta que tenemos de historizar las sexualidades disidentes. Las vemos sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero no las vemos antes. Tenemos que hacer una gran tarea historiográfica anterior. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con
las personas homosexuales masculinas, qué pasaba con las personas lesbianas. Tenemos algunos datos también de significación de mujeres, pero necesitamos saber mucho más. A veces nos hemos precipitado con la idea de que en una determinada temporalidad, la Argentina es muy común, hablar algo así como una paranoia sexopática, que a mí no me parece tanto, pero necesitamos la historia, necesitamos historizar, no solo los movimientos reivindicativos, sí, esos son del 60 para acá. Necesitamos la historia de las personas de carne y hueso, que fueron humilladas, que sufrieron tremendas violencias, o algunas que no sufrieron, pero que pudieron, vaya a saber con qué tretas. Necesitamos más de esto. Por supuesto, necesitamos incrementar la historia de las mujeres trabajadoras, de todos los oficios, de todas las actividades. En la Argentina hay mucho trabajo sobre esto, pero todavía me parece no es equivalente a la circunstancia vivida por las mujeres en el mundo del trabajo. Necesitamos más conocimientos sobre qué pasa con las organizaciones sindicales y las mujeres, más trabajos históricos. Tenemos trabajos recientes de la actualidad ahora, pero nos faltan trabajos históricos acerca de esto. Lo mismo, voy a decir algo y con lo cual ya voy a ir cerrando, nos falta, tenemos sobre todo las feministas progresistas, antirreaccionarias, antiderechas, en las que una se constituye, tiene obviamente una cierta, tiene un síndrome de no tratar a las mujeres de élite, a las mujeres de élite, y no las tratamos. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tratar también a las mujeres de élite en sus diversas condiciones, y encontrarlas en su aparente juegos de poder y sus limitaciones respecto del propio poder. Sobre todo porque sabemos que siempre, aunque estén en una situación y un estatus mucho más interesante, alto y prominente, las mujeres no tienen el mismo poder, el mismo estatus que podrían compartir con su marido. Siempre están en una escala menor. En suma, quiero terminar con esto. Las mujeres de carne y hueso son las que tienen que ser estudiadas. No importa cuál ha sido su contribución, lo hemos dicho muchas veces, no hacemos historia contribucionista, no es eso. Necesitamos la historia, insisto, encarnada, de carne y hueso, de tantas condiciones femeninas habidas en América Latina. Es todo un desafío que invito a hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Dora Barrancos, por esta espléndida presentación y ponencia y toda esta puntualización tan detallada que nos hace con relación a lo que hay por hacer aún con los temas de la historia y la historiografía de las mujeres en América Latina. Agradecemos nuevamente la presencia, participación, pasión y emoción de la doctora Gloria Barrancos desde la Argentina. Muchas gracias, Gloria.